a don Soto Jiménez, que viene en esta etapa en calidad de miembro de la Fuerza del Pueblo, pero sobre todo como historiador, que es como yo siempre lo convoco. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un saludo, un ¿Cómo se siente bien? placer, un saludo muy dominicanista para este equipo. Sí. Bueno, que yo creo que resume juventud. ¿Resume juventud? Sí. Claro ¿Se que siente? sí, Muchísimas claro. gracias por Y hay que acompañarnos. y además que una juventud talentosa. Y en este caso, a mis años, lo que hay que absorber esa energía de ustedes. General, yo creo que... ¿Cuál es el rango? Yo siempre me pierdo los rangos porque no soy muy Mira, experto. a mí me gusta en esta etapa de mi vida. Ajá, Y ¿que le digan siempre, Soto? no, ciudadano. Yo soy un ciudadano dominicano, muy orgulloso de serlo. Y a propósito, un saludo muy dominicanista, ya lo dije a todos. Sí. Un saludo muy pueblista, ya tú lo dijiste. Sí. Y un saludo muy leonelista. Sí, estaba celebrando. ¿Usted estaba celebrando ya anoche? No, no solamente celebrando, yo vi en mi barrio, en mi residencial, Ajá. y en otros muchos gente celebrando. Ajá. Tú sabes que, y es un detalle interesante, ¿tú Sí. sabes por qué? Que es de forma y de fondo. Sí. El dominicano, su principal hobby es la política. La política. Y una política apasionada que lleva a ese tipo de manifestaciones. Y todo lo que sea una excusa para beber romo. Y no deje el sancocho porque está lloviendo. Mire, general, Cuidado, vemos un proceso electoral que a juicio de muchos ni siquiera parece un proceso electoral ya en el último tramo, menos de 30 días para las elecciones. Las principales encuestas nacionales proyectan un escenario decisorio en primera vuelta, donde el presidente muy posiblemente sea reelegido. La Fuerza del Pueblo, ¿cuáles son los planes que tiene ya en estos últimos días de campaña? Ayer vimos al presidente Fernández en un debate electoral que se realiza por primera vez en la historia de la República Dominicana, en el que los tres candidatos tuvieron una participación a la altura de las expectativas de la gente. ¿Cuáles son los planes que tiene la Fuerza del Pueblo ya en este tramo? A ver si pueden de cierta forma crear el escenario para que se concretice esa posibilidad de una segunda vuelta, que es la gran aspiración de ustedes. Bueno, pues yo lo primero es un objetivo. Yo me gusta hablar con el lenguaje de donde yo me formé, ¿verdad? Es un objetivo. Puede decirse que estratégico. Ahora bien, las consideraciones que tú hiciste, lucerían definitorias, porque tú dices, bueno, mira cómo tú comienzas, ¿verdad? Tú comienzas diciendo, bueno, ha sido un proceso. Sí. ¿Lo sintió tímido usted? No, tímido, no. Ya él condicionó. Él está categorizando el resultado de una campaña de distorsión de la realidad. Porque él mencionó el asunto aquel de las encuestas. Yo la tengo cuantificada, las encuestas. Hay 30 encuestas y en tiempo y en espacio. Y como él habló de tiempo, o como tú hablaste de tiempo, entonces hay que hablar de tiempo, yo lo tengo cuantificado también. Esa campaña de distorsión de la percepción mediante las encuestas tiene un año. Un año, casi un año exactamente. Y tiene que ver con el crecimiento exponencial de lo que es la fuerza del pueblo. Y te voy a decir datos precisos. Por ejemplo, la primera, una de ellas, la primera Gallup, por ejemplo, sale precisamente cuando ha pasado la marcha de la juventud, la marcha de la mujer y la gran marcha apoteósica del 1 de mayo del año pasado. Entonces, se está jugando con la percepción. Pero cada una de esas encuestas, todas, están llenas de contradicciones. Yo estoy hablando en el sentido técnico, ¿verdad? Sí. Bueno, tú podrías decir, si tú revisas la ficha técnica, por ejemplo, de todas, ¿verdad? Fíjate que hay, sobre todo de las últimas, lo primero que te preguntan, en todas, con más énfasis ahora, es en la ficha técnica si tú votaste por el PRM en las elecciones del 20. Eso es lo primero, ¿verdad? Eso no hay que ser un genio de estadística. Eso no hay que hacer, esa es la ficha técnica. Óyeme, no hay que ser un genio para saber que si tú votaste por el PRM, entiéndase por el presidente Abinader, en el 20, ¿verdad? Lo seguro es que por los efectos del mochilero, ¿sabes lo que es un mochilero, verdad? Lo que acompañan los cazadores cuando están cazando, entonces tú vuelvas a votar.
cosa que no ha pasado ahora, porque en la última votación, en las municipales, el PRM y sus aliados sacaron menos votos que en el 20. Menos votos. Y si tú lo pones desde el punto de vista porcentual, igual. De un 22 a un 26 que salieron. Hubo un decrecimiento. Pero yo me refería a las contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones? Para no gastarnos en asuntos teóricos. ¿Cuáles son las contradicciones? Primero, que en esas encuestas tú vas a ver que un 70, un 60 y pico de la población dice que está inconforme, ¿verdad? Preocupado, etcétera, y eso fue, fíjate qué casualidad, eso fue la agenda del debate de ayer presidencial con el asunto de la canasta familiar. Y un 60 y pico casi en todas, entonces dice lo que dice el presidente Fernández ayer, lo que dijo el presidente Fernández, que está muy preocupado, inconforme, atormentado con el asunto de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo en eso, y me he ido por tus aseveraciones, casi de dictado. Sí, condicionante. Condicionante. Sí, me di cuenta. Sí. Y Dani también haciendo un trabajo que le encanta el asunto este. Bueno, entonces yo pienso que, mira, no es así. Yo pienso que la estrategia es muy clara. Tú sabes, si tú pones la síntesis, ¿verdad? Se está haciendo lo que hay que hacer. Como tú has dicho, hay muy poco tiempo. Hay que ver en favor de quién juega el tiempo. De quién juega el tiempo. Y entonces saber que yo estoy convencido, no apasionado, convencido en la frialdad de que Leonel Fernández va a ser por cuarta vez presidente de la República. Wow. Sí. Don Freddy. General, leyendo el memorial de las Guasábaras, me di cuenta que Turcupey creó sus 58 leyes del poder para él. Sí. Entonces, me di cuenta que la política es una fuñenda. ¿Una qué? Una fuñenda. Okay, sí. Yo quisiera saber. Acérquese al micrófono. Cómo usted evalúa la política actual. Hay una campaña muy fría, hay una campaña que no se siente, hay escasez de música de campaña, hay escasez de jingle, hay escasez de propuestas de campaña, hay escasez incluso hasta de parafraseo. Usted, conociendo la historia política dominicana y los parafraseos de la historia, ¿cómo usted, como poeta y autor de libros, le diera categoría a la situación política actual del país? Está muy fría. Mírate, cada época, te lo digo con la plenitud de mi edad, ¿verdad? Sí. Que es mucha. Sí. No, bueno. Está fuerte. Sí. Entonces, fíjate un detalle. Cada época, nosotros decimos, cada tiempo pasado fue mejor. Sí. Hay esa tendencia, ¿verdad? Es casi un dejo cultural. Pero yo te digo algo. Realmente, y yo creo que eso fue de las cosas que se debatieron ayer, ¿verdad? Cuando se jugó con los tiempos, ¿verdad? Sí. El presidente Abinader, en su cronograma, que yo vuelvo y repito, tuvieron mucho trabajo sus asesores. ¿Cómo su cronograma? Su cronograma siempre hablaba de 16 años. 16 años. Tratando de abarcar los procesos de los gobiernos anteriores. ¿Y por qué usted dice que tuvieron mucho trabajo sus asesores? Pero claro. ¿Se veía tranquilo? No, yo no lo veía tranquilo. Hay una cosa que se llama, y te voy a hacer una referencia. No voy a contestarte tu pregunta. Te voy a hacer una referencia interesante, ¿verdad? Que ese es tu sistema es ese, muy inteligente, ¿verdad? ¿Cuál? No terminar, no dejar que uno termine sus ideas. Mira, entonces metiendo una pregunta tras otra pregunta. Entonces, yo lo que te digo a ti. Tienen desacreditado. Mira, quizás el debate presidencial más importante de la historia contemporánea fue en el año 60, entre Nixon y el presidente Kennedy. Sí. Fíjate, los dos tenían mucha facilidad de palabra, ¿verdad? Ahora, tú sabes lo que determinó, viéndolo desde el punto de vista deportivo, la derrota en ese debate del presidente de Nixon y Kennedy. Lo determinó su idioma gestual. Y la postura. Y su idioma, ¿me entiendes? Entonces,
yo te podría hacer, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es, en función a la verdad, decir el desempeño brillante del presidente Fernández. Pero en lo gestual, el presidente, mira, se veía nervioso. Sí. Se veía muy nervioso. Segundo, como dicen en el campo, corcovió. Sí, sí. Corcovió varias veces. Sí. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y otra cosa, tenía una sonrisa congelada. ¿Verdad? Eso me parece estar lleno de los asesores. Ríete. Mantente jovial, ¿verdad? Pero cuando eso ocurre, lo que pasa es que llega como a desfigurar, luce más una mueca que otra cosa. Pero ese no es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Mira, entonces yo lo que te digo a ti, que todo tiempo, ¿verdad?, tiene su lenguaje. Que fue lo que tú viste, porque ya yo vi que tú leíste La Fuñenda. No, yo soy de la escuela suya, yo le caí atrás a usted. Usted sabe lo que fue La Fuñenda, ¿verdad? Claro. Yo lo tengo el libro. Fuñenda viene de fuñir, y fuñir viene de eso mismo con J, ¿verdad? Entonces, yo pienso que y en la política, mira, hay mucha gente que dice, el dominicano, ¿verdad? Sí. En La Fuñenda dice, esto se jodió, esto se fuñó, esto no lo arregla nadie, ¿verdad? No lo arregla ni con Choprimo. Sí, son tremendismos que tú utilizas. Pero yo pienso, señores, que hemos avanzado. General. Que hemos avanzado. Si tú coges, por ejemplo, la historia contemporánea, los últimos 62 años, ¿verdad?, a partir de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, ¿qué tú vas a encontrar? ¿Qué hemos avanzado? Señores, el mismo debate, no voy a hacer la apología tampoco del debate, el mismo debate es una muestra de civilidad y de que las cosas han cambiado, ¿verdad? Y inclusive en los mismos personajes, porque ustedes tienen que tomar en cuenta que el presidente Fernández fue siempre un abanderado del debate. Ahí va mi pregunta, y disculpe que le interrumpa, general. Primero, agradecerle por estar acá, y para mí un honor estar entrevistando a una persona con la larga data de usted, en el sentido de historia de su rol como general y evidentemente poeta. Ahí va mi pregunta respecto al tema del debate. Agrupaciones como ANGE tienen años intentando desarrollar debates en nuestro país. Sin embargo, no se había dado, y en esta ocasión evidentemente se da por la confirmación en primera instancia del presidente Luis Abinader. Me gustaría saber su posición en ese sentido, sobre todo porque nuestro presidente Fernández, el expresidente Fernández, ha estado en el gobierno en momentos en que se ha estado insistiendo para que se den los debates en República Dominicana. Y mi otra pregunta va orientada al planteamiento que usted hacía hace un momento respecto a los falsos índices de las encuestas. Y planteó también que el expresidente Leonel Fernández será el próximo ganador de las elecciones presidenciales. Mirando los resultados de las municipales, a sabiendas del impacto que tienen esos resultados de cara a las elecciones del 19, ¿de qué manera va a lograr la fuerza del pueblo esto, ocupando un tercer lugar en este momento? Yo pienso que se está haciendo lo que hay que hacer. Y eso podría ser una respuesta, pero no lo es. Aquí el micrófono general. Pero no lo es. Lo que hay que observar es que nos perdimos ahí, porque tú sabes que cuando uno no se dispersa. Sí. Yo pienso que fue una pregunta original esa. Yo pienso que cuando tú coges y estás en esta situación, tú te conduces, hay una estrategia, ¿verdad? Y la estrategia, lo que tú preguntas, yo creo que se puede sintetizar con una sola cosa, ¿verdad? Corregir, primero, hay que corregir las cosas que se hicieron posibles, porque yo quiero, mira, es algo que yo he repetido mucho. Danilo, sí, corregir lo que está mal. Sí, pero no solamente corregir lo que está mal. Oye, ¿cuál es el problema? Hacer lo que nunca señores, se ha hecho. Señores, óigame, para sintetizar, ¿verdad? Yo creo que podemos responder con eso las dos preguntas. Vamos a ver. Las dos inquietudes. Miren, señores, yo no sé, y sería un atrevimiento preguntarle a ustedes, a cada uno de ustedes, si ustedes son creyentes. Oh, claro. Por supuesto. Claro, y yo también. Creo en Dios Todopoderoso. Yo también, creador del cielo y de la tierra. Claro. Bueno,
pero fíjate un detalle. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí. En lugares de verde pasto me da descansar. Por supuesto, bautizada y con primera comunión y congregada todos los domingos. Pero tú estás yendo a Dari, ¿por dónde va? Pero a mí me interesa que me responda cómo un partido que está en el tercer lugar va a ser el ganador de las presidenciales. Que está en el tercer lugar. Yo le estoy hablando en base a los datos de las... Eso es lo que yo te he dicho, que son encuestas distorsionadas. Y te voy a explicar. Mira, es una cosa simple. De sentido común. Háblale a la pareja ahí. Mira, hace rato que yo me como el micrófono. Óyeme, lo primero que te voy a decir es lo siguiente. Y te voy a poner, como hablamos de religión, de parábola. Mira. Jesús. No. El primer milagro del magisterio de Jesucristo fue convertir el agua en vino. Y eso es un milagro. El que convierte el agua en vino es milagro. Y además, si somos creyentes, entonces tiene que ver con el Altísimo. Ahora, revertir el milagro, convertir el agua, el vino en agua, es otro milagro, pero menos afortunado para que nos guste el vino. Ahora bien, tú convertir en un triunfo municipal, el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios, la inseguridad ciudadana, el tema haitiano. Eso no es un milagro. Es un artificio gracias al uso y al abuso de los recursos del Estado y de la propia distorsión. Porque tú te preguntas, ¿para qué se distorsiona? Porque yo te dije ya que tiene más de un año. Antes de que él se declarara, el presidente se declarara candidato, antes de eso comenzó el asunto, que ese era el secreto mejor guardado, ¿verdad? Parafraseando, que ese es el problema de la historia, parafraseando o tratando de emular al doctor Balaguer, que se atrevió en una ocasión a ir a la reelección, faltando un mes. Ya eso, eso fue porque se lo pidieron. Sí, pero no, para sacrificarse una vez más por el país. Entonces yo lo que te digo a ti es que la respuesta que te voy a dar la dijo el mismo presidente Fernández mucho antes de las elecciones. Él dijo que las elecciones municipales eran importantes, pero no determinantes. Pero tú puedes buscarlo. Lo dijo 3 o 4 veces, mucho antes del caso, ¿verdad? Y aún en el día del voto lo hace. Eso es un acto de predigitación o de profecía, ¿no? Es un señor que ha sido 3 veces presidente de la República y, como decían por ahí, Jack Swal, que fue presidente de la General Electric, él decía que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Es la capacidad de asimilar el fenómeno de la gestión lo que le da esa flexibilidad y experiencia que demostró ayer. Pero tú preguntas, ¿pero cómo va a ser que si las encuestas dicen, bueno, pero eso quiere decir que usted también, con el debido respeto, ha caído en la magia de la estrategia de la distorsión y de la credibilidad? ¿La segunda fuerza política de este país cuál es? No, sin lugar a dudas, la fuerza del pueblo. Sin lugar a dudas. Independientemente de los resultados obtenidos por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones municipales. Pero claro, porque tú tienes que estudiar entonces el fenómeno. ¿Cuál fue el fenómeno? El fenómeno fue la abstención. No, por favor. Eso es parte del uso y abuso de los recursos del Estado. Y los viejos trucos, porque eso es un viejo truco, no se lo están inventando tampoco. Yo lo que estoy refiriéndome, básicamente, es que tú coges, en este caso, y si tú, mira, después de lo que pasó en las elecciones, tú tienes que comprender el fenómeno de Rescate RD, ¿verdad? Entonces, eso es ya otro tema. Tú no puedes determinar el posicionamiento de los partidos en base a eso. Pero tú tienes que hacerlo en base a los hechos. No hay que ser, escúcheme la palabra, no hay que ser tarado, no hay que ser, con respeto a los tarados. Sí. Para tú darte cuenta. Con respeto a los tarados. Sí, para tú darte cuenta quién es la segunda
Falta responderme la pregunta, Gary. Todavía falta la pregunta de usted decía. Está loco por interrumpirme, Dari. Ya. Lo que pasa es que me interesa saber. El Dios. general decía que el presidente, que el expresidente Leonel Fernández es pro debate. ¿Por qué no había pasado antes? pero claro. Y yo te lo digo con la propiedad de la historia. En uno de los procesos del presidente Fernández, en el último, donde él fue como candidato, él planteó el debate, ¿verdad? Y el candidato, ¿verdad?, antagónico dijo que el que estaba ganado no tenía que estar, y el que estaba en la mandurria no tenía, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado? Que no hubo debate. Ahora, si tú quieres, podemos hacer una visión de lo que está pasando, que es parte de tu pregunta ahora. Mira, la historia no sirve para nada, sino es como referente para poder proyectar el futuro. Entonces, mira, yo recuerdo todavía, esa es la ventaja de la edad, lo recuerdo, ya yo era oficial del ejército. Cuando nacieron aquí las encuestas, cuando se introdujeron las encuestas aquí, ¿y quién la introdujo? Que fue el licenciado Caminero, Luis Augusto Caminero o algo así. Fue el primero que comenzó con eso. Aquí, óyeme, no había ni siquiera una noción de lo que eran las encuestas. Y mi teoría es, y en este país hay que tener cuidado con la teoría, porque en este país al que le dicen teórico y no pelea, no va a pelear nunca. Ay. Entonces yo te digo que aquí ha habido un proceso de norteamericanización de los procesos. Lo primero, digo siempre, traído ¿y cómo es? por las clases afortunadas. Por ejemplo, vino la encuesta. Entonces, eso ha ido caminando poco a poco hasta convertirse en lo que es hoy y en un instrumento que sirve también a los propósitos políticos del que está en el poder por el uso y abuso de los recursos del Estado. General, después de pero espérate. Porque con prueba, ¿verdad? Entonces ya yo te dije cómo fueron caminando las encuestas. ¿Quién pagaba primera pregunta? ¿Quién pagaba las encuestas cuando eso comenzó? Antes. Sí, no, cuando comenzó, cuando yo estoy hablando del primero que habló de eso. ¿Los empresarios no era? Los empresarios. Sí. Los burgueses dorados. Pero una pregunta, ya pregúntale si le respondió ya. No, sí. No pasa, solo para saber. Sí, claro. No, claro, y que no me pudiste interrumpir para cortarme la cosa. No, porque yo le iba a preguntar si después de ayer, porque vi anoche a Omar Fernández y a Leonel ¿hay motivo para celebrar en la Fuerza del Pueblo? Claro que sí. Okay, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos... ¿Está ahí el video de Leonel y Coso? Sí, bailando. Rubén Maldonado ahí, Radamés Camacho, Manolo Pichardo. A mí me gusta ese... el viejo... Omar Fernández, el Jay Payano. Radamés. Pero eso fue simplemente como la novela de García Márquez. En el caso del presidente Abinader, fue la crónica de una muerte anunciada desde el punto de vista político. Porque tú en política debes ser lo conveniente. ¿Qué le podía representar al presidente Abinader ir a ese debate? ¿Le podía representar algún éxito? No. Sí, una exposición inadecuada. Pero hay que reconocerle, eso, que él sabiendo de la puntuación que tiene, vaya a embromar. Tú sabes que eso me dijo mi hija. Ajá. Una de mis hijas me dijo, no, ¿sabes lo que me dijo? Eso que tú estás diciendo. Sí. Me dijo, bueno, pero por lo menos, ante su mal papel hay que reconocer que tuvo el coraje de ir. Porque yo te digo coraje, ¿tú sabes por qué? Sí. Porque, fíjate, el presidente Leonel Fernández, una de sus virtudes en su arsenal es el uso de la palabra, es profesor de comunicación. Entonces, fíjate, cuando hablamos de lo gestual, que ustedes me cortaron, lo gestual, señores, hay que tomar muy en cuenta eso. Los gestuales. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández es un tipo que nadie lo saca de su casilla. Es un témpano de hielo. Dijo un analista, estaban analizando ayer, de que la postura y la cosa, de que el lenguaje no verbal, de que él estaba guapito. No. De que en algunos momentos de que se notaba una facción de una persona que estaba como, como airada. Eso es buscándole la quinta pata al gato. Buscando la quinta pata al gato. Pero hubo una persona que dentro del mismo análisis anoche dijo, una persona de la Fuerza del Pueblo, la regidora de Coso, ¿cómo se llama? Neris, dijo.
Lo que pasa es que el presidente, cuando le hablan embute, él se pone así, se pone guapo. No, yo pienso que el que conoce medianamente al presidente Fernández, el presidente Fernández primero no estaba eufórico. Es su personalidad. Pero el lenguaje, de que el lenguaje no verbal. No. ¿Sabes que hay gente que viene? Yo aviento la nariz cuando estoy guapo. No, y yo conocí a otro personaje muy interesante que se arrancaba los pelos que no tenía en la frente. Doctor, no podemos dejar, no podemos concluir esta conversación sin hablar con usted. O sea que ya me están votando. Casi no vamos. Yo tengo más preguntas. No podemos. Tengo varios, general. ¿Tú tienes más preguntas? Esta es una entrevista sobre la situación internacional. La entrevista tiene que durar una hora. Geopolítico también, la política internacional en general. Hay demasiados temas. Y lo del 24 de abril, no hemos hablado de... Yo quiero saber cuáles son las opciones. Tenemos que darle la oportunidad claro, porque... Primer triunfo del debate del presidente Leonel Fernández, que fue a todos... Se le olvidó el caso del 24 de abril. Eso era lo que yo iba a decir. La exaltación que él hizo como gesta del pueblo dominicano. Que yo no puedo dejar de irlo a usted de aquí sin decirle, ayer se conmemoró el 51 aniversario de la gesta y aquí no pasó nada, ni nadie dijo nada. Bueno, ves, eso te demuestra a ti por dónde anda la cosa. Pero es igualito y hay que echarle la culpa a quien la tiene. Yo no me refiero en el debate, yo me refiero a la sociedad dominicana. Hay que echarle la culpa a quien la tiene. Sí. ¿Tú sabes por qué? Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Es inconveniente eso de usted siendo el entrevistado. No te puede, Pero es la técnica de los bautistas. Sí. De los pastores bautistas. Óyeme una cosa. Fíjate para que tú veas lo importante que son esas omisiones. El discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader. Ajá. Sí. Mencionó el tema haitiano, mencionó el tema de las repatriaciones, mencionó el tema fronterizo, eso es lo que tú querías. Sí. Mencionó el tema fronterizo, no lo mencionó. Y él tampoco, el gobierno no hizo lo que tenía que hacer. Pero también es la omisión. Mira, es la omisión. Señores, ¿qué dijo el presidente Abinader? Que eso se puede comparar, la rueda de prensa ¿cómo? La semanal de los lunes. Sí. Semanal. Yo creo que esto fue que dicen que copió el expresidente. No copia una respuesta. Una copia. ¿Qué es lo que usted tiene en contra del doctor Leonel Fernández? Óyeme una cosa. Óyeme, tampoco... Yo te digo a ti, el gobierno no respondió. El gobierno dominicano ni el presidente Abinader respondió la acusación oprobiosa, infame contra el pueblo dominicano de la Amnistía Internacional desde el Departamento de Estado. No lo mencionó. ¿Tú sabes quién lo mencionó? Leonel Fernández. Y sobre eso que te voy a decir, de lo que tú dices que copió, ¿qué copió ni copió? El presidente Abinader se ha dedicado que donde quiera que va ahora el presidente Fernández, él hace acto de presencia, ¿verdad? A otra hora o lo que fuese. Pero el presidente había anunciado que iba a tener esas ruedas de prensa, esos encuentros con la prensa. Y este hecho, por ser demasiado... Antes de la semanal. No. Antes de la semanal. Antes de la semana. Eso es, mira, y muy interesante. Él inauguró un programa en ese mismo sentido y en las provincias de hacer eso. No solamente con la prensa, sino de hacerlo también, y yo participé en todas, en esos encuentros, con los empresarios y con los comerciantes, para que sin politicaría ellos digan lo que está pasando en el país, y entonces poder alimentar, fíjate lo antiguo que es, el micrófono, que fue la cosa que tú me dijiste a mí, ¿verdad? que me contaste, que es otro aspecto de la norteamericanización del proceso. Del proceso político dominicano. A ustedes se les olvidó cuando esos planes de gobierno se exponían por los candidatos, no juntos, pero por separado, en la Cámara Americana de Comercio. Sí. O sea que fíjense que es un proceso, ha sido dilatado para llegar hasta esa expresión. Que en los Estados Unidos eso tiene tiene 61 años y más antiguo el asunto de los debates. General, muchísimas gracias. Bueno, pero gracias a ustedes. Siempre es pedagógico una conversación con usted, siempre uno se nutre de cosas que probablemente el común
no lo está viendo. Estos análisis con usted siempre son oportunos. Sí, pero si tú no me punchas. No. Agradecer a Adelar Soto Jiménez que vino a conversar con nosotros.